Pues vamos a dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Muy buenos días, buena tarde a todos los que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a nombre del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, les damos la más cordial bienvenida a una plática más de los miércoles aquí en el COICO, donde cada miércoles a la misma hora, en el mismo canal, con la misma clave de entrada a Zoom, se imparten temas diversos de cosmobiología y bueno, en esta ocasión tenemos el placer de tener aquí al profesor Cecilio Tlaminzi, quien tiene ya más de 25 años de experiencia dando conferencias y charlas y cursos de temas de cosmobiología. Y bueno, el día de hoy nos va a compartir el tema de la era de Piscis y de Acuario. Muy buena tarde, profesor Cecilio, muchas gracias y bienvenido, adelante. Gracias, Yolanda, muy amable. Bienvenidos todos y bueno, vamos a iniciar. Y bueno, pues vamos a ver dos eras. Supuestamente ya la era de Piscis no estamos en ella, ya estamos en Acuario, pero pues viéndolo astronómicamente, matemáticamente, nos faltan 5 grados para salir de la era de Piscis al 100%. Pero bueno, entendemos que las constelaciones no están cortadas en bloques, sino se interpenetran una con la otra era. Entonces, cuando una era entra, pues todavía hay parte de la anterior. Entonces, si sumamos que cada grado son 72, cada grado son 72 años, y si nos faltan 5 grados, pues vean cuánto nos falta para salir totalmente de la era de Piscis. Sin embargo, pues ya, como les digo, las constelaciones se interpenetran y de alguna manera, pues estamos en una, pero estamos también en la otra. Claro, el final de una y el inicio de otra. Y bueno, pues al Sol le toma 365 días en hacer su giro, o más bien la Tierra alrededor del Sol. Es a nivel micro. Así 30 grados de cada signo se van a referir al Sol de cada mes. Para que se dé una era, pues tiene que ver con el movimiento de precesión equinoccial, que ya en temas anteriores lo hemos visto. Y esto a su vez es causada por la nutación de la Tierra. La nutación de la Tierra tiene que ver también con la Luna, que también creo que ya en algún tema lo hemos visto. Entonces, el Sol retrograda 1 grado cada 72 años. O sea, quiere decir que cuando da 72 vueltas la Tierra al Sol, hay un movimiento de 1 grado hacia atrás, por eso se llama retrogradación. Y así, nosotros sabemos el orden de los signos, que es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Este es el movimiento normal de la Tierra alrededor del Sol en un año a nivel micro. Pero en la retrogradación van en sentido contrario a como lo manejamos a nivel micro. Entonces, la era de Piscis, luego la era de Acuario, luego Capricornio, Sagitario, Escorpio, etcétera. Va en ese orden. Entonces, el Sol retrograda 30 grados, o sea, un signo a nivel macro, cada 2160 años. No hay más que sumar 72 años por 30 grados, que corresponde a cada signo. Entonces nos da 2160 años. Entonces el Sol retrograda 360 grados, que es el zodíaco completo a nivel macro, que da 25.920 años. Para no manejar esa cantidad fraccionada, lo cerramos a 26.000, que también se le llama el año de Platón. Entonces, cada 26.000 años, a nivel macro, el Sol completa, o la Tierra completa un movimiento alrededor del Sol, pero ahora sí que en macro. Entonces, y es así como tenemos la época, o las edades, o las eras, como quieran llamarlo. Y miren, aquí en el círculo interno está el movimiento de la Tierra, y vean hacia dónde va, hacia un lado. Esto se da en un año. Pero a su vez la precesión equinoccial sucede también lo mismo, pero en sentido inverso. Aquí les puse una flechita apuntando a la constelación de Piscis. Y bueno, supuestamente estamos terminando
la era de Piscis y entrando a la era de Acuario, pues que vamos en el segundo grado. Ya terminó el primer grado de 72 años y entramos ya al segundo grado, estamos viviendo el segundo grado. Y bueno, sabemos que la precesión equinoccial se da precisamente por la inclinación del eje de la Tierra. Este bamboleo es lo que origina precisamente esa precesión. Y aquí les puse el año platónico, ciclo completo de precesión equinoccial, que lo cerramos a 26,000 años. Entonces, miren, estas son las constelaciones. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas. Y cada constelación pues tiene una medida en grados. Supuestamente Piscis únicamente duró 27 grados. Y Acuario pues es mucho más grande la constelación. Parece ser que va a durar 35 grados. Y esto equivale en tiempo bueno, tendríamos que multiplicar 35 por 72 años. Esto nos da 2,520 años. Y si la era de Piscis si terminó en 1948, pues duró 1948 años, ¿verdad? Pero sucede que es lo que les digo, miren, las eras se interpenetran, entonces no están cortadas en bloques, sino que de alguna manera la era entró supuestamente el 21 de marzo de 1948. Sin embargo, las manifestaciones de la era se dejaron sentir desde 1700 y pico, y ahorita lo vamos a ver, cómo ya había manifestaciones de la era de Acuario, y conste que todavía pues era el siglo pasado. Entonces, la era de Piscis, yo quise hablar un poco del era de Piscis en base a decanatos, pero es mucha información, demasiada información, estar empatando los regentes de cada decanato. El primer decanato pues está regido por Júpiter y Neptuno. Y si la era duró 1948 años, lo dividimos entre 3 y nos da un promedio de 650 años. Entonces el primer decanato dura 649 y fracción. Lo cerramos a 650. Entonces va a haber manifestaciones de Júpiter y de Neptuno, que son los regentes, regente y corregente. Después del segundo decanato, otros 650 años, donde va a manifestarse más la luna. Y el último decanato, que se va a regir Marte y Plutón. Y esto parece que pues sí lo vimos con una primera y una segunda guerra mundial, y vimos el impacto que tiene el planeta Plutón en relación a la energía nuclear. Entonces, se dice en libros y enseñanzas esotéricas que las eras cambian cada 2000 y tantos años. La era de Piscis, su inicio fue con la llegada de Cristo. La llegada de este avatar significó el cambio de era. Ahí se pasó de la era de Aries o la era del carnero a la era de Piscis. Recordamos que la era de Piscis sí, ya había manifestaciones en Egipto. En el templo de Luxor, en la avenida hay una serie de estatuas de carneros. Manifestación del faraón que gobernaba en esa época, haciendo alusión de que pues ya se estaba viviendo la era de Aries. Y parece ser que la era de Aries, el avatar pues era Moisés, que dio inicio a la era con muchos símbolos que a su vez todavía existen. Se manifiestan esos símbolos de la era de Aries, y bueno, pues eso tuvo su impacto también. Ahora hay que ver que cada era, hay eras positivas y hay eras negativas. La era de Aries era una era positiva, donde pues se manifiestan muchas cosas: el arte, la cultura, la información, el desarrollo humano, el desarrollo de los pueblos, etcétera, abiertamente, a diferencia de una era negativa, donde el conocimiento se oculta para que no caiga en manos de personas que no tienen la conciencia para manejar información o conocimiento. Entonces, la era de Piscis pues fue una era negativa. Y si hacemos alusión
a sus regentes Júpiter y Neptuno, pues sabemos que el avatar tiene que vivir esos planetas, sobre todo Neptuno, la inmolación, el sacrificio, la confusión, la distorsión y la religiosidad. Por supuesto que hay muchos símbolos cristianos que están relacionados con esa era. Uno de ellos es el símbolo de los dos peces, símbolo que fue identificado por los primeros cristianos y que significaba el advenimiento de una nueva era. Esto quiere decir que con Jesús no empiezan los cristianos, ya los cristianos existían. Simplemente que, pues, como siempre, hay personas que se adelantan a su época o tienen la información, el conocimiento, para saber que viene un cambio, que viene una nueva era. Entonces, y bueno, pues cada era tiene un avatar, un maestro que viene a recordarnos la enseñanza y por dónde es el camino de desarrollo, de evolución. Al fin y al cabo, la evolución, o más bien sí, la evolución, no es más que el propósito de cada era. Evolucionamos y se da con la tónica precisamente de esa era. Por eso hay que estudiar astrología para entender cada era a través de los símbolos y de las constelaciones, pues qué puede manifestarse, qué se puede dar. Entonces la era de Piscis con Jesucristo se cierra la época de Aries y se plasma sobre la tierra el símbolo de Piscis. Entonces los primeros cristianos tenían como símbolo dos pececitos. Posición, por ejemplo, entre ciencia y religión, hombre y mujer, occidente y oriente, materialismo y espiritualismo, etc. O sea, es como la ley de los antagónicos. Entonces la era de Piscis empieza el año 0 con el nacimiento de Jesús el Cristo y termina en 1948. Es un signo de sacrificio y nos trae a Jesús como avatar, Jesús el pescador. Se vive el sufrimiento, a nivel espiritual se vive el sufrimiento por estar encarnado y el ansia por volver al estado urobórico, o sea, al paraíso perdido. Y existe una separación entre los aspectos materiales y los aspectos prácticos que tiene que ver con Virgo, porque si el sol está en Piscis, la Tierra cae en la constelación opuesta, que en este caso es la constelación de Virgo. Entonces, se escapa, hay repugnancia por la materia y su pecado, y surge el deseo de redención, que es, al fin y al cabo, quitar las barreras, las limitaciones, que es propio de Piscis, que es entrar en un estado más de completar un ciclo y regresar a la fuente, que al fin y al cabo es el proceso de evolución. La era de Piscis se inició aproximadamente en el año 0 y coincide con el dominio de Roma, directo a través de la Iglesia romana. También fue la era del pastor sagrado, que en este caso Jesús. Los astrólogos de la época o magos de Oriente, escrutando la bóveda celeste, observaron la gran conjunción de diversos planetas reunidos como una gran estrella en la constelación de Piscis. Y de ahí dedujeron que nacería un nuevo guía para la humanidad, que en este caso es el Cristo. Y bueno, pues el Cristo da un mensaje, simplemente desde que nace, cómo vive y cómo muere. Nace en la calle, vive en la calle y muere en la calle. Toda una lección de total desapego. Yo si lo hiciera, yo creo que no podría ni durar lo que duró el Jesús y Cristo. Entonces, y bueno, y todo el simbolismo que representa su vida y la ley que trajo. No más bien la ley que trajo, no. La ley que nos recuerda, que es ama a tu enemigo. Yo no puedo ni amar ni a mis vecinos, menos a mis enemigos. Entonces es el Salvador del mundo. Llamó a pescadores para su ministerio, al pueblo le dio de comer pan y peces. Las iniciales de las palabras de su nombre y de su misión forman un anagrama que en griego significa pez, signo de Piscis, usado como símbolo en las vestiduras sagradas de algunos templos. Sabemos que el pan pues tiene que ver con la espiga de trigo, que tiene que ver con Virgo, y los peces pues tienen que ver con Piscis. Entonces el ciclo de Piscis ha estado marcado por un dualismo conceptual, espiritualismo y materialismo.
lucha entre las ideologías contrarias, la iglesia y el Estado en guerra, la ciencia y la religión en conflicto. No me imagino cómo les fue a los grandes de la ciencia, Copérnico, Kepler y otros tantos, que a veces por manifestar sus ideas, pues exponían su vida. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental que se comprendió entre el siglo V y el XV. Su inicio se situó en el año 476, del año de la caída del Imperio Romano en Occidente, y su final en 1492, año en que Colón llegó a América. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media, 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventa la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. Todo esto, pues vean, si estudiamos el signo de Piscis y sus regente y corregente, pues tiene que ver con todos estos acontecimientos. En Piscis el ser humano se caracteriza por no saber manejar sus aguas seminales, o sea, sabemos que Piscis es elemento agua, pero también con Neptuno, lo vimos a través de la mitología, reina la bruma, la incertidumbre, la neblina, el desconcierto, la confusión o la distorsión de la realidad. Y eso pues tuvo que haber pasado, o todavía sigue pasando en la era de Piscis. Solo algunas personas excepcionales han seguido las huellas del Cristo, transformándose en cristificados. Siempre las eras negativas se esconden los colegios de iniciación y de alguna manera trabajan en secreto. No salen a la luz pública. Hoy en Acuario pues es diferente. En Acuario hoy se abren las cámaras secretas y ya cualquier persona pues tiene la posibilidad de ingresar a estas cámaras de iniciación. Entonces, la multiplicación de los peces y los panes simboliza la propagación de las enseñanzas de Piscis y Virgo. Esta última constelación está representada por una mujer con una espiga de trigo en la mano. Y de ahí el pan, elaboración de los frutos de la Madre Virgen Naturaleza. Bueno, antiguamente las vírgenes tenían una espiga. Después no sé por qué razón la iglesia le quitó la espiga y le puso al niño Dios. Y ya la mayoría de las vírgenes traen al niño Dios, ya no traen la espiga, pero antiguamente sí traían espiga de trigo. Y sabemos que Virgo pues tiene que ver con la Virgen. Por otro lado, el símbolo de la virginidad de la Madre del Cristo símbolo presente en muchas religiones, adquirió especial importancia en el periodo cósmico de Piscis. Claro, de ahí que pues hay vírgenes en casi todo el planeta con diferentes nombres, pero al fin y al cabo es una sola virgen, que es la Madre de Jesús, que es la Virgen María. Y cada quien pues ahora sí que le da el nombre que quiere. Nosotros le damos aquí a veces la Virgen de Guadalupe, nosotros damos la Virgen de Fátima y de Lourdes, y pues es la misma Virgen, es el mismo símbolo. El signo de Piscis, que es elemento agua, corresponde en la astrología a la 12ª casa del zodiaco, es decir, la última puerta, la que conduce a un plano superior y místico. Sabemos que alguna vez los expusimos que Capricornio tiene que ver con la renuncia, tiene que ver con la austeridad y tiene que ver con el maestro que sale al mundo sin nada, renuncia a todo. Y Acuario tiene que ver con el manejo de grupos, tiene que ver con... Ay, se me fue el nombre. Bueno, Piscis tiene que ver precisamente con el Salvador humano. Digo, el Salvador, que algún día alguno de nosotros va a ser un Salvador. Y pero tiene que vivirse este proceso del zodiaco. Entonces, el Salvador del mundo es el que viene a servir. En este caso le correspondió al Maestro Jesús, pues vivir ese proceso negativo de esta era. La característica simbología, dos peces nadando en sentido contrario, que pues, indica contradicción. Lo ha dotado de un halo de espiritualidad que no es tan patente en el resto de los signos. Sabemos que Piscis pues, es un signo muy religioso
parecido a Júpiter, digo a Sagitario, porque tiene el mismo regente o corregente ahora. Entonces, la era de Piscis se ha caracterizado. Estas son algunas características, hay muchas, pero puse nada más unas cuantas. Por la individualidad por encima de la colectividad. El ego, yo estoy bien por encima del alma. Todos estamos bien. Supremacía de ideologías individuales seguidas por colectivos, gregarismo. Control del poder para uso propio. El sacrificio y el sufrimiento como forma de superación. Líderes individuales, personas que lideran cambios, maestros y gurús. Lo oculto, el conocimiento es gestionado por las élites. Control y experimentación de las emociones, del cuerpo emocional, ya que Piscis sabemos que es signo de agua. Un pisciano muy representativo de esta época fue Miguel Ángel Buonarroti, quien esculpe la piedra o pinta la Capilla Sixtina, demostrando el alto interés religioso en correspondencia con su signo. Es una manifestación, o sea, Piscis tiene que ver con el talento artístico, con la pintura. Entonces, de aquí es una manifestación precisamente de Miguel Ángel. Otro rasgo común en signos de agua, como Cáncer, que sabemos que en segundo decanato influyó la luna, que se repetirá la peste bubónica y o neumónica en la subera o época de Escorpio también. Esto es el tercer decanato, que fue de 1225 a 1400. También signo crítico de agua es la despoblación por hambre y epidemias. Esto tiene que ver precisamente con todas las cuestiones de virus. El cristianismo se beneficia a largo plazo. Piscis, signo de la era cristiana, al establecerse varias clases sociales privilegiadas, obispado, clero y monacato. Empiezan ahora a proliferar las comunidades de monjes que marchan a convivir juntos y orar a Dios, cada día habitando monasterios y llamándose entre sí hermanos, al tiempo que ceden a unas reglas grupales. Y bueno, pues uno de los monasterios, precisamente, que fue cuna de la espiritualidad, pues el Tíbet. Aunque los monjes pues son de otro nivel, no, a la vez que religioso, pero también iniciático, donde resguardaban el conocimiento. La era de Piscis comenzó con el tiempo de los cristianos, aunque sabemos que ya había cristianos anteriormente, antes de la llegada de Jesús. Piscis es el signo del sacrificio y de la redención. Aparentemente Jesús nace al final de la era de Aries, el carnero, y empezando la edad de Piscis, de los peces o pescadores de hombres. Sabemos que Jesús pues escoge a discípulos que son pescadores. Camina sobre las aguas en alusión a la era que es de agua. Y la multiplicación de los panes pues en alusión al signo de Virgo, donde se manifestaba la influencia de la tierra. Entonces los primeros cristianos usaban el símbolo de los peces rayados en las paredes de sus escondites durante la persecución romana. Una constante lucha entre estar en guerra y la libertad, entre el bien y el mal. Y bueno, este era su símbolo de los peces. La era de Piscis, su periodo típico fue hacia la Edad Media, periodo de mucha confusión y control excesivo de la iglesia. Sabremos que el máximo gobierno pues, era la iglesia y de alguna manera tenía mucho poder la iglesia. En América fue el surgimiento de grandes culturas religiosas. En Oriente, la cultura china. Fue una era corta en realidad por el tamaño de la constelación de Piscis, 1948 años. Ya finalizando viene la exploración a través del mar y los consecuentes descubrimientos de otras tierras y las colonizaciones en América. Del siglo XVIII al siglo XXI hay un periodo de transición de la tecnología, la importancia de la ciencia, la rebelión de las tradiciones religiosas
Y bueno, pues del 18 al 21, pues ya se manifestaba la era de Acuarios. Es en el siglo de las luces y la revolución industrial. Y entre los siglos 20 y 21, la revolución informática, que de alguna manera pues también es propio del área de Acuario. La constelación está regida por el planeta Neptuno, representando dos peces colocados opuestamente, símbolo del antagonismo entre lo científico y lo religioso, del que fue víctima Galileo, entre otros, o sea, hombres de ciencia, que se adelantaban muchas veces a su época y que por la era, pues simplemente los catalogaban como herejes o contrarios a las costumbres y tradiciones de esa época. Cada una de las constelaciones zodiacales tiene una palabra clave a la que obedecen los pueblos cuando están bajo su regencia. Y sabemos que la constelación de Piscis pues es el creer, la creencia, a veces la fe ciega que no se cuestiona. Para Acuario pues es la fe, pero con conocimiento, que es una gran diferencia. Entonces la palabra de Piscis es yo creo. Por esto la civilización europea, obedeciendo a las vibraciones de esa constelación, se estableció sobre bases religiosas, o sea, el poder papal y el dogma de fe. Y elocuentes hechos tales como cuando se conmemoran la pasión y muerte de Cristo, se imponga tradicionalmente el comer pescado. El que la mitra, que es el tocado de los obispos, se asemeja a la boca de un pez. El que Jesús camine sobre las aguas. Todos son símbolos precisamente de la era. Astrológicamente hablando, pues, pertenecen a la constelación de agua. Y bueno, yo siempre me pregunté por qué tienen ese gorro tan feo los obispos, o tienen. Pero pues ahora ya entiendo que es alusión precisamente a la boca del pez. En estudios esotéricos, ocultos, secretos, reservados solo para algunos, representan las pruebas que el candidato ha de pasar para alcanzar la luz. O sea, de alguna manera, pues es necesario cada era, porque el ser humano avanza en su evolución. Y de alguna manera, pues no todo es luz, no todo es brillo, no todo es facilidad. También tiene que uno vivir las pruebas. Y esas pruebas, pues las tiene uno que pasar para poder identificar o diferenciar lo que es una era de progreso con una era de estancamiento. Si no, no tendríamos base. Entonces, estas palabras yo creo son la clave de la constelación, siendo la base de la civilización que toca su fin ya en nuestros tiempos. En la era de Piscis, Jesús es la piedra angular de esta era. Fue perseguido y asesinado. Incluso 3 siglos después pasaba lo mismo con sus seguidores, que representaban un peligro para la era de Aries, o sea, la era de los emperadores. O sea, ese es lo negativo que tiene la era, que pues fueron perseguidos precisamente los discípulos del Cristo. El mismo Cristo fue inmolado, sacrificado, y es propio de una era negativa. Yo no sé si como Avatar él sabía lo que esperaba, yo supongo que sí. Y aún así, pues ahora sí que obedeció a las leyes cósmicas, las leyes naturales de lo que él esperaba, y a sus discípulos también. Al entrar la era de Piscis se remarca el nacimiento de lo sublime, de la religión, religare, o sea, religión quiere decir, viene de religare, unirse de nuevo con el Creador. Hechos notables: Jesús camina sobre el agua, Jesús calma las tempestades reprimiendo el mar, hace el milagro de la multiplicación de los peces, y sus discípulos eran pescadores, todo en alusión al agua y a la constelación de Virgo. A lo que no le eran, a los que no lo eran, se les asigna el título de pescadores de hombres. En esta era, pues sabemos que esa era de aire, una gran diferencia con el agua. Hubo mucho llanto, tormentas a la hora de morir, lo cual señala el signo de agua de Piscis. Jesús pidió agua en su agonía, y en fin, hasta la sangre que supuestamente sudó se refiere a ser líquido. Inclusive le dan vinagre en lugar de agua, y todo está patente el elemento agua. Seguimos el curso de la historia desde la venida de Cristo, símbolo del Espíritu Divino e instructor de la era de Piscis. Vemos que el grosor de la humanidad no ha hecho sino vivir una cadena de verdaderas pruebas, precisamente porque les digo, las eras se van
turnando una negativa, una positiva, una negativa, una positiva. Por ejemplo, ahorita estamos en el área de Acuario. La siguiente era es una era de Capricornio y también es una era negativa. Y bueno, pues ya con el desarrollo y la evolución que alcance Acuario, tal vez ya el sufrimiento no sea tan fuerte como Piscis. Y bueno, hemos visto innumerables pruebas como el analfabetismo, símbolo de las tinieblas, la esclavitud, sobre todo en los pueblos conquistados, y América no escapó a eso, y todos sus horrores, las guerras religiosas por falta de aceptación y el conocimiento de la verdad, la Inquisición, o más bien Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, las guerras mundiales y las guerras de tipo religioso, como las cruzadas, comercial y político. Naturalmente que la humanidad naciendo, creciendo, multiplicándose y muriendo en este estado de cosas ha soportado el reflejo del cielo, simbolizado por el agua de la constelación como una prueba para alcanzar en un futuro no lejano su liberación. Y bueno, ahí les puse una fotito de la Santa Inquisición, que es precisamente, y eso es poco, porque también los tormentos que sometía a los que no creían, o sea, están espantosos esos tormentos. Y no se diga a los que quemaban en la hoguera. Qué fuerte fue eso. Presentamos entonces una época de transición. Se derrumba una civilización y se levanta una nueva era, que es la de Acuario. La civilización que desde la venida de Cristo hasta comienzos de este siglo ha presenciado el mundo es llamada civilización de Piscis, debido a que con la entrada de nuestro sol por precesión equinoccial, por delante de dicha constelación tuvo lugar el nacimiento de Jesús el Cristo. Y bueno, pues aquí también empata otro acontecimiento. Desde el punto de vista de la filosofía hindú, pues hay eras que les llaman, más bien periodos que abarcan eras, que es el Kali Yuga y el Satya Yuga. El Kali Yuga pues es tiempo de tinieblas, tiempo de oscuridad, y el Satya Yuga es tiempo de luz. Ahorita estamos viviendo esa etapa desde que nació Jesús el Cristo, el Satya Yuga, que es la etapa de luz, se acaba la etapa de oscuridad. Ahorita les hablo un poco más de eso. También se le ha llamado civilización occidental por haber tenido su asiento en Europa y sus dominios, ya que el continente europeo se encuentra bajo las influencias de las constelaciones de los peces. O sea, Jesús el Cristo, el avatar, viene para Europa y es la influencia de Europa e influye mucho, por ejemplo, a través de Roma, la influencia o la cultura occidental. O sea, de Piscis. Esto es que obedece a sus vibraciones. Entonces, la civilización de Piscis ha presentado características definidas y distintas a las de otras civilizaciones. Y coincidirá el fin de esta civilización con un cambio total de las costumbres y las creencias. La Biblia menciona estos tiempos como el fin del mundo o fin de los tiempos. Y como les había dicho, en el último decanato pues está Marte y Plutón. Y la era cierra en 1945 con el término de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945. Y después de que terminó la guerra, pues la humanidad queda horrorizada de la capacidad que tiene el ser humano para la destrucción. De esta forma estamos viendo que la humanidad actual está despertando a un profundo conocimiento de la llamada verdad, que sabemos que la verdad, pues nadie tiene la patente de la verdad, o nadie tiene el conocimiento total. Todos tenemos una parte de esa gran verdad. Pero ocurre un fenómeno muy importante, y es que así como se avanza científicamente, este avance abre las puertas en par también a los vicios, porque los inventos favorecen la existencia de aquellos. No se diga, por ejemplo, la tecnología, los celulares sobre todo, que también genera otro vicio. Entonces, la cumbre de la evolución humana consiste en el desarrollo de las facultades físicas, mentales, morales, de acuerdo a una moral universal. Se entiende que del ser humano. En realidad se termina el mundo de Piscis y comienza el mundo de Acuarios con una nueva estructura. O sea, simplemente por elemento. No es lo mismo agua, el aspecto sentimental, emocional, al aspecto mental, que es de Acuario.
Y bueno, en la era de Acuario, todo esto es textual de lo que dice el doctor de la Ferrier. El continente americano es elegido para recibir al maestro, que sabemos que para nosotros es el avatar de la nueva era. Él es francés y viene a América, viene en particular a Venezuela. Ahí es donde abre la era de Acuario. Asia ya tuvo sus grandes instructores en la India como punto central. África tuvo a Mahoma y en cuanto a Jesús, representa la evolución correspondiente a Europa. En efecto, nacido en el cercano oriente, la dominación romana reinaba ahí. Y por otra parte, además de los viajes a Europa para llevar la buena palabra, la iglesia misma tuvo su sede en ese continente y Roma es realmente un centro espiritual del mundo. Esto lo dice el doctor de la Ferrier. Y miren, observen, por ejemplo, América y vean toda esta cadena montañosa. Es como una columna vertebral del continente americano. Entonces, por consiguiente, siempre con la misma lógica, si los otros continentes fueron escogidos, no hay ninguna razón para el continente americano no lo sea. Apoyándose además en otras razones, es el continente americano el que aparece como elegido según el análisis que puede hacerse astrológicamente. Esto es textual del doctor de la Ferrier. O sea, cada continente tiene su avatar o cada región. Así, a América le corresponde Acuario. Aún por muchas otras consideraciones, es fácil concebir una era americana después de las otras grandes eras atribuidas a los demás continentes. Por consiguiente, juzgando según diferentes puntos de vista, esta hipótesis llega a ser una certeza. Además, ¿por qué Dios en su infinita justicia rehusaría colmar a este pueblo como lo ha hecho con otros a través de los siglos? Sabemos que Rama, Krishna y otros tantos avatares pues fue para Asia. Pero nosotros partimos de una era, de la era de Géminis. Si vemos una era de Géminis, es una era de aire. Acuario pues, es una era de aire y la era de Libra pues también va a ser una era de aire. Entonces parece que cada era toma de la anterior era de ese mismo elemento. Y el símbolo precisamente de la era de Géminis es precisamente Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, y bueno, eso lo dice el doctor de la Ferrier, evidentemente el continente americano ha sido elevado hasta la mirada de la alta inteligencia divina y posee un centro regenerador especial, como lo fue mucho tiempo el Tíbet para Asia y por consiguiente para el mundo. Ese es el textual del doctor de la Ferrier. Y bueno, pues el símbolo de Quetzalcóatl lo manejaron como los 4 Tezcatlipocas, lo manejaron como un dios, pero también el doctor de la Ferrier lo menciona como un avatar. Y inclusive hace mucha referencia al que dirigiéndose a su discípulo, el maestro Estrada, es decir, seguir Estrada es seguir la línea de los Cristos, de los Budas, de los Viracochas, de los Quetzalcóatl, etc. O sea, hace referencia precisamente que fue un avatar. Y este avatar correspondería a la era de Géminis. El problema es que me voy a las culturas que se desarrollaron y parece que no encuadran en la era de Géminis, encuadran en Tauro por mucho, en Aries y sobre todo en Piscis cuando llegan los conquistadores europeos. Pero simplemente este símbolo es de la era de Géminis, Quetzalcóatl, que es serpiente bellísima, hermosísima o serpiente con pluma, como quieran, pero es el símbolo precisamente de transmutación. En América hay un símbolo también, que es que se llama quincunce. ¿Qué simboliza el quincunce? El quincunce era un símbolo utilizado por los antiguos pobladores de Mesoamérica para designar los rumbos del universo, este, sur, oeste y norte, además del centro que funcionaba como el eje del mundo o axis mundi. Entonces este símbolo es de América, es el quincunce. Y si se ven, pues se ve muy parecida a la cruz del Aquarius que trae de la institución. Y además también tiene un parecido con la partícula de Dios, que también es muy parecida. Y bueno, pues son símbolos tal vez universales. Entonces,
hay 4 Tezcatlipocas, que bueno, nosotros o la cultura lo ha manejado como dioses. Para los antiguos realmente no eran dioses, sino lo manejaban como energías. Estos 4 Tezcatlipocas, pues es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec, cada uno representando los 4 elementos. Quetzalcóatl, también conocido como serpiente emplumada, era uno de los dioses más importantes de las culturas mesoamericanas. Sabemos que la cultura maya era Culcán, pero era el mismo personaje. Tal vez un gran maestro que se va de América por una cuestión de conflicto con uno de sus hermanos. Entonces, Quetzalcóatl es una mezcla de pájaro y serpiente, cuyo nombre es una combinación de las palabras en náhuatl Quetzal, que significa pájaro emplumado, esmeralda, y Cuatl, que significa serpiente. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la era de Acuario? Pues que tiene que ver que el maestro Estrada, discípulo del doctor de la Ferrier, cuando llega a México, echa a andar este símbolo. Y echa a andar este símbolo de la serpiente y el águila, que es el símbolo de transmutación, retomando ese símbolo de Quetzalcóatl. Es más, él también es reconocido como un Quetzalcóatl. Y bueno, pues echa este símbolo con las primeras 2 cámaras del mundo, que fue precisamente en un lugar que significa águila, Cuautla, que es la primera cámara del primer grado, y la segunda, que parece que no, en vida no la vio terminar, que es en un lugar que significa Coatepec, que viene de Coat y Tepe, cerro de serpiente. Y ahí, de ahí pues, hay otro mito de la Coyolxauhqui, la Coatlicue y Huitzilopochtli, que tiene que ver con ese cerro. Hay toda una leyenda ahí. Bueno, pues, ¿qué es la era de Acuario desde el punto de vista del doctor de la Ferrier? Pues el ser humano trata de ser sabio y útil, sano de cuerpo y de espíritu, en vez de aspirar a ser solamente poderoso. Su conocimiento de Dios no tendrá fronteras, su sentido religioso se basará en ser uno con el universo, no con las instituciones religiosas, y sabrá asistir en todo momento al sublime ceremonial que nos ofrece la madre naturaleza. Él es el enfoque del doctor de la Ferrier, como una visualización de lo que debe ser la era de Acuario. Entonces, como ven, contrasta mucho con la era de Piscis, que es el ego, que es el individuo, que es el líder y que es el provecho personal. Hay un gran contraste en todo eso. Pero antes de que aparezca con todo su esplendor, la nueva raza, será eliminando el lastre humano que trata de impedir esta evolución del planeta. El mundo tiene que afrontar una gran prueba antes de ver surgir esa nueva raza llamada Hijo del Hombre. Entonces, esta nueva raza, el maestro Estrada lo enfatizaba mucho, que la raza del Hijo del Hombre. Inclusive también lo llamaba como el Superman, o sea, el hombre superior. Y bueno, pues en uno de los escritos del tibetano dice que hay 3 dificultades en el planeta que impiden precisamente, obstaculizan la entrada de la era. Y bueno, pues se refiere uno al materialismo, otro al problema judío, y no recuerdo el tercero a qué se refiere, ya no me acuerdo. Pero dice que esos 3 grandes inconvenientes bloquean mucho el que se desarrolle la era, pero al fin y al cabo la era se tiene que desarrollar, sea como sea. Y bueno, si dividimos la era de Acuario también en decanatos, si dijimos que va a durar 2520 años, entre 3 sería, cada decanato duraría 840. Entonces, el primer decanato pues estaría regido por Saturno y por Urano. Y como vemos, pues Saturno tiene que ver con el conservar la tradición, las costumbres, lo probado por la experiencia. Y Urano tiene que ver con innovación, con tecnología, con ciencia, tanto material como espiritual.
tiene que ver con adelantos científicos, tiene que ver con desarrollo espiritual, con intuición. Entonces, todavía nos guste o no, todavía vamos a vivir por, ¿cuánto les dije? 2520 años entre 3, 840 años. No sé si alguno lo complete, estos 840 años. Vamos a vivir todavía bajo la regencia de Saturno-Urano. Posteriormente, de estos 840, cuando terminen, pues entramos ya a una etapa mercuriana, porque el segundo decanato está regido por Géminis, Mercurio. Entonces yo me imagino que aquí va a haber más desarrollo mental, más evolución. Finalmente se va a llegar en el tercer decanato, que es Libra, la justicia, en donde según las escrituras, y lo mencionaba mucho el hermano mayor, maestro Estrada, decía que el león jugará con el niño jugará con el león, y que será una época de paz, y que ya no habrá luchas por la tierra. Entonces, Venus tiene que ver con el amor. Entonces, si esperamos que la era de Acuario se den los primeros 2 decanatos, difícilmente yo, considerando los planetas que rigen cada decanato, va a ser hasta el tercer decanato. No sé quién viva 8 y 8, 16, 1600, 1600, 1700 años. Bueno, sí vamos a vivir, pero en otro cuerpecito, ¿verdad? Y vamos a vivir esta época ese decanato, se cambia esto, de Libra rigiendo Venus hasta el tercer decanato. O sea, en la última etapa, los últimos 840 años, es cuando va a haber todo pues eso que hablan las escrituras que mencionaba el hermano mayor. Pero mientras todo va a ser un proceso pues todavía de pruebitas, simplemente con Saturno, rigiendo 840 años la era de Acuario. Así que no esperemos que ya en 72 años, 80 años ya esté al 100% la era, pues no, nos falta todavía. Estamos dando los pasitos apenas, como un bebé. Bueno, entonces, el fin del mundo se mencionaba, pues no se refiere al fin de la raza humana, se refiere al fin de una era. Entonces, mucho se ha hablado del fin del mundo para esta época, tanto la perspectiva profética como la puramente especulativa. La verdadera enseñanza secreta no es el fin del planeta Tierra, lo cual está solo a la mitad de su vida. Se supone que la evolución del planeta dura 9,000 millones de años. Si dividimos 9,000 millones de años, pues vamos en el 4,500 millones de años, o sea, vamos a la mitad. Entonces nos faltan otros 4,500 millones de años. O sea, para quien no ha llegado a tener una cruz como la de Fernando, pues tiene 4,500 de años para llegar y tener una cruz como la que tiene Fernando. Entonces, la mitad de su vida, sino de la terminación de una forma de pensar y de vivir. Dice que no es el fin de la humanidad, sino es una forma de pensar, de vivir. Entonces, la meta mundial actual corresponde a la necesidad de una limpieza del lastre que carga la humanidad, lo cual se denota en la agonía cada vez más acusada de los comportamientos caducos y de tendencia evolutiva. Pues tiene que ver. Miren, aquí, por ejemplo, están las eras que les decía de la filosofía hindú, que es la época de plata o la edad de plata, de bronce, de hierro. Espérenme, es que no sé por qué se cambia esto. La edad de bronce, de plata, y ahorita estamos en la edad de oro, la etapa dorada, que es Satya Yuga. Entonces, justamente ahorita apenas estamos entrando a disfrutar esta etapa de el Satya Yuga. Salimos del Kali Yuga, que era tiempo negro, tiempo de oscuridad, que ahí donde dice Iron, que es época negra, es el Kali Yuga. Toda esta etapa fue el Kali Yuga y ahorita estamos en el Satya Yuga, desde el punto de la filosofía hindú. Y bueno, pues tradicionalmente se conocían 7 planetas, incluyendo el Sol y la Luna. Pero sucede que cuando se descubre un planeta, pues no nada más es descubrirlo, sino que hay una razón. Hay una necesidad a nivel de humanidad, de progreso, de evolución, de desarrollo. Entonces el planeta trae implícito. Ahora lo que no se sabe es si el planeta influye en ese desarrollo de la humanidad
o el mismo proceso de evolución de la humanidad hace que se descubra un planeta que tiene que ver con esas características. Entonces, fue en 1781 que se descubre Urano por William Herschel, que era un músico aficionado a la astronomía. Ni siquiera era un astrónomo. Y vemos por una peculiaridad de Urano, que gira alrededor del Sol con los polos apuntando al Sol. Entonces, es el único planeta raro, diferente, que hace este movimiento. Bueno, no tanto, porque también Venus también tiene un movimiento algo parecido, y son los planetas más raros del sistema solar. Y bueno, si nos vamos a la mitología, sabemos que Urano, pues es un planeta que se sorprende a sí mismo de toda esa espontaneidad, de todo ese sorpresivo actuar. Y Urano tiene una hija que es Afrodita. Y Afrodita pues es el planeta Venus. Y curiosamente pues es la hija de Urano. Y todos dos tienen una peculiaridad en cuanto a su inclinación. Bueno, pero Urano, desde el punto de vista de la astrología, sabemos que es un despertador, que es que hace que la persona, que el individuo esté consciente, que esté alerta, pero también que desarrolle su conciencia y su intuición. Entonces, son nuevas facultades que le acarrea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no se hubiera descubierto Urano? Pues la humanidad seguiría con los mismos roles, sin proceso de desarrollo, de evolución, de nueva tecnología, de nuevos descubrimientos. Seguiría uno con las mismas luchas, las mismas penas, sin algo que cambie el panorama. Y Urano aparece repentinamente, es descubierto y trae todo un mundo de innovación, de creatividad, de romper esquemas tradicionales o convencionales. O sea, una forma más impactante de ver el mundo, de otra manera. Y bueno, pues este planeta está rigiendo la era de Acuario. Entonces, este planeta dio cuenta de ciertas excentricidades inexplicables en las órbitas de los planetas conocidos. Un misterio que desde hace algún tiempo intrigaba a los astrónomos. Desde el comienzo mismo, Urano se dedicó a romper las reglas, con poca consideración por el esquema cosmológico tradicional, es lo que les decía. Vean, por ejemplo, la inclinación de la Tierra, 26 grados, 3 grados 27 minutos, y vean Urano. O sea, hay una gran diferencia y parece que es el primer esquema que rompe Urano al hacer su aparición. Y bueno, planeta que en su símbolo representan los 3 niveles cósmicos. Sabemos que el símbolo de Urano pues, es el alma, el espíritu y la materia. Y le corresponde, por lo tanto, una alquimia mental. Hermes Mercurio también es un símbolo de la mente, la inteligencia y la comunicación, la razón, el intelecto. Y Urano es la octava superior de Mercurio. Por lo tanto, absorbe las cualidades de este planeta. Y si vemos, por ejemplo, el símbolo de Mercurio, también tiene los mismos características. El semicírculo, alma, el círculo, el espíritu, y la cruz, la materia. Y Urano también tiene esos elementos. El alma, manifestando en dos posiciones como una antena, la materia que sostiene esa antena, y sobre la base que es el círculo, que es el espíritu. Entonces, son 2 planetas que tienen esa peculiaridad en su símbolo. Y ahí está, miren. Aquí está el alma, el espíritu y la materia. Aquí está el alma, pero doble. La materia y el espíritu. Y, por ejemplo, pues este planeta Mercurio nos habla de esa alquimia, de esa capacidad, digamos, de desarrollo, de conexión, de puente en esos 3 niveles cósmicos. Y Urano también tiene esa característica. Por eso yo me imagino que el desarrollo mental va a llegar a niveles que no me imagino hasta dónde pudiera llegar, de facultades mentales y la utilización sobre todo del cerebro, que pues no lo tenemos utilizando al 100% o no tenemos las conexiones o el máximo potencial que pueden dar unas conexiones al 100%. Y bueno, pues
¿Cuándo se empieza a manifestar la era de Acuario? A pesar de que el doctor de la Ferrier abre la era en 1948, fue las primeras manifestaciones de Acuario en 1789, o sea, 8 años después de que fue descubierto el planeta. Y con el descubrimiento de Urano coincidió con 3 importantes revoluciones. Fíjense, Urano representa las revoluciones. Revolución para una mejora de vida, una mejora social, una libertad, mayor libertad e independencia o mayor fraternidad universal. Estos son los postulados de Urano. Entonces, estas 3 importantes revoluciones sociales encaminadas también a perturbar el orden de las cosas. Estalla la Revolución Francesa, los oprimidos se levantan para desafiar el status quo y la tiranía o la autoridad existente. Entonces, de alguna manera, Urano quiere ver una humanidad unida, donde predomine el liderazgo del grupo, no del individuo, sino del grupo. Y eso para lograrlo, pues está en chino, por lo menos ahorita. Pero simplemente deja la figura del líder en un individuo y pasa la figura del líder a un grupo. Y lo estamos viendo todas esas manifestaciones a nivel del planeta. Lo hemos visto, por ejemplo, la OTAN, la Comunidad Europea, el Mercosur, la unificación de las Alemanias y muchas manifestaciones que tienen que ver con precisamente esa reagrupación y que pues se tiene que dar a nivel tal vez también de gobiernos, de hacer tal vez no muchos países, sino una sola región, por ejemplo, dijéramos América, tal vez. Pero bueno, tal vez me estoy imaginando muchas cosas. Otra de las revoluciones fue la revolución industrial. Aparecen nuevos importantes avances científicos, tecnológicos en el campo de comunicaciones que van a alterar en forma drástica el diseño de la vida sobre la Tierra. Ahora, ¿pero por qué la revolución industrial? ¿Qué tiene que ver con el ser humano? Pues que simplemente el ser humano va a tener tiempo para su desarrollo, su evolución o evolucionar conscientemente de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque si no hay tecnología, simplemente nuestro tiempo nos acarrea estar conectado con mucho esfuerzo a muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo simple. Simplemente lavar ropa. Lavar en el lavadero pues nos lleva tal vez 2 o 3 horas. Cuando se echa la lavadora, tal vez en unos minutos y la dejamos ahí. O el robot que hace el trabajo y yo me dedico a otras cosas, más a mí mismo. Entonces, lo que tiene la tecnología, que nos deja tiempo libre para dedicarnos a nosotros mismos como seres humanos. Porque cuando uno está exhausto del trabajo, pues lo más que quiere es descansar. Entonces, la tecnología hace el trabajo pesado, el esfuerzo, y nos permite, digamos, tener vida recreativa, vida en otro sentido o familiar, que también tiene que ver con más tiempo, contar con más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pues a lo mejor ya lo dedican a ver telenovelas o a ver el celular, pues esa es la otra cara de la moneda. Y la otra revolución fue una revolución civil en 1789, que es la independencia de los Estados Unidos de América. Se origina de 13 colonias, sobre todo europeas. Y esas 13 colonias, pues, si las reducimos en números, da 4. El 4 en numerología es Urano. Entonces nos habla del nacimiento de un país uraniano. En alguna ocasión, creo que le preguntaron al maestro Estrada que cuál era la misión de los Estados Unidos. Y él respondió que la misión de los Estados Unidos es echar las bases de la ciencia y la tecnología para el mundo. Y eso corresponde muy bien al nacimiento de ese país, con 13 colonias, 4 país uraniano. Mismo año que se firmaba la independencia de los Estados Unidos de América, estalla la Revolución Francesa, o sea, curiosamente. Y hay una liga muy interesante entre Francia y los Estados Unidos. Entonces, tan es así que este símbolo le fue regalado por Francia a los Estados Unidos, que es la Estatua de la Libertad. Monarquías absolutistas, movimientos sociales, pioneros de la democracia a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa esta estatua?
la libertad iluminando al mundo. Tal vez no se maneje ahorita de esa manera, porque sabemos que hay un imperialismo, ¿verdad? Pero tal vez en el futuro sí va a desarrollar esa función o echar las bases materiales para que el ser humano se desarrolle a otro nivel, que es el nivel espiritual. Klaproth descubre un nuevo metal al que llamó uranio por su proximidad con el reciente hallazgo del planeta. Como es sabido, el uranio es uno de los elementos básicos en el desarrollo de la energía nuclear, por tanto, de la más mortífera de las armas, que es la bomba atómica, y eso ya lo vimos en 1945. Es curioso que esta sea hija del uranio, como los terribles cíclopes lo eran del dios Urano. Sabemos que los cíclopes eran hijos de Urano, y por feos y por espantosos los mandaba al Tártaro, porque no le gustaba su creación. Y en la tabla periódica, pues el uranio no existía. De hecho, existían hasta, creo que 60 o 70 elementos nada más. Y con el uranio se llegó a 92 en la tabla periódica. Y todavía hay más, hay 100, pasa de 100 los elementos que están en la tabla periódica. O sea, vean todo lo que se ha desarrollado en descubrimientos y tal vez en aleaciones, no sé. No tengo ni idea de cómo se maneja la tabla periódica. Entonces, Acuario ya había dado pequeños avisos con la invención del pararrayos. Sabemos que Urano tiene que ver con energía trepidante, energía oscilatoria y súbita. Entonces, el pararrayos es una manifestación de Urano en 1752, y Franklin, que fue uno de los, me parece que los presidentes o estadistas de los Estados Unidos, también también era un científico. Y esto nos habla de que también el hombre intenta dominar la energía eléctrica, que es una naturaleza esencialmente uraniana. Y si vemos que esta energía, pues sabemos que nuestro cuerpo funciona con la energía eléctrica. Simplemente el sistema nervioso, Mercurio, funciona con electricidad. Y vemos que muchas enfermedades derivadas uranianas tienen que ver con tics nerviosos o movimientos involuntarios o espasmódicos, que todo es manifestación de Urano, como la epilepsia, como las convulsiones, como los tics nerviosos, etc. En 1783, fíjense, todavía no estamos en 1948, estamos en 1783. Los hermanos Montgolfier realizan pruebas con globos aerostáticos ante la Academia de Ciencias Francesa. Años más tarde, esta primera influencia tendría como resultado la Revolución Francesa. O sea, si estamos hablando de una era de aire, pues tiene que ver con toda la cuestión de comunicaciones, todo lo que es el dominio del aire. Sabemos que las señales de radio, televisión y de los celulares se maneja por aire. Las ondas de radio viajan por el aire. Por eso se utilizan antenas y satélites, además. En 1783 se descubre el wolframio o tungsteno, que se utilizó posteriormente para la fabricación de filamentos eléctricos, manifestación de Urano. La segunda oleada se da en 1869 y 1875, dando como resultado el dominio de la naturaleza para producir energía eléctrica. El industrial ingeniero Aristide Verges produce energía eléctrica procedente del agua, que es una energía limpia. Otra tercera oleada importante aparece en 1900, aparece el globo dirigible, el Zeppelin, que sería antecedente de todo lo que tiene que ver con la aviación. Heinrich Becker descubre la radioactividad al haber manejado sales de uranio, junto con una placa fotográfica, y descubre posteriormente que ésta se hallaba impresionada. Al mismo tiempo, Max Planck establece la teoría de los cuantos. Y bueno, pues de los cuantos, de los taquiones y todo un descubrimiento que han hecho con respecto a la materia. O sea, hasta dónde va a llegar, hasta la antimateria. Y no van más allá, que a veces uno queda pues con una incertidumbre de no saber, por qué dicen, bueno, si la velocidad máxima que viaja la luz
es 300,000 kilómetros sobre segundo. Entonces no puede haber nada más viajando sobre eso. Pero sucede que han descubierto que sí puede haber más de esa velocidad y que simplemente ya sería invisible, porque no puede existir visible. Y bueno, pues es como para enloquecer todos esos descubrimientos que hacen. Pero bueno, vamos a lo práctico. En 1961 los rusos mandan el primer vuelo tripulado al espacio. Prácticamente se inicia a partir de ahora la carrera espacial y es símbolo de Acuario, símbolo del aire, tecnología, conquista del cielo. Recordamos que Urano en la mitología griega era el dios que reinaba en el cielo, en la tierra y en todo lugar. También se dan las crisis de los misiles al apoyar Moscú a Cuba el envío de armas nucleares, que en ese tiempo pues podría haberse desatado una guerra, y ahorita está pasando lo mismo con Ucrania y Rusia, que también la OTAN está acercándose mucho a Ucrania y está haciendo que su vecino Rusia pues viva intranquilo, duerma intranquilamente precisamente, y hay temor de que invada Rusia a Ucrania precisamente por el mismo juego de los misiles. Y aquí hasta otro símbolo muy importante. La primera mujer en encender el pebetero fue Enriqueta Basilio en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Nunca lo había aprendido una mujer. Y bueno, fue como un símbolo precisamente de la era en donde supuestamente tiene que haber una equidad entre los dos géneros. La destrucción del átomo, muchos astrólogos lo consideran como un proceso plutoniano, pero la energía liberada es de naturaleza uraniana. Sabemos que intervienen tanto el uranio, el neptunio y el plutonio para crear una de estos juguetitos que son muy explosivos. Entonces, todo eso es tecnología, ciencia. Y bueno, vamos a hablar ahora entonces de lo que dice la Biblia. En Lucas 22, capítulo 22, versículo 10, dice: cuando Jesús es cuestionado por sus discípulos acerca de dónde sería la siguiente Pascua, después de su partida, Jesús responde diciendo: observad cuando estéis entrando en la ciudad. Ahí estará un hombre con un cántaro de agua. Sígalo hasta la casa en donde entre. Y prácticamente no se refería a un ser humano, se refería a un símbolo. El portador de agua, que es descrito como un hombre que vierte el cántaro de agua, pues es Ganímedes. Ganímedes, que trae una ánfora que esparce un agua, pero no es agua física, es agua celeste, o sea, nos habla de otro nivel de desarrollo, de evolución. Y este es el símbolo de Acuario. La Biblia, anuncia la venida del Hijo del Hombre. Al cabo del tiempo, tiempos y mitad del tiempo, debe aparecer la luz. Y el hermano mayor, el maestro Estrada, hace los cálculos, dice, bueno, tiempo, 1000, tiempos, 900, más mitad del tiempo, 50, es igual a 1950, y él deduce que en 1950 tiene que llegar el avatar, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Sin embargo, pues llegó antes, en 1948, pero bueno, es cálculo aproximado, porque sabemos que el tiempo pues, no es exacto. No sabemos si realmente empezó. Los calendarios fueron, digamos, fueron ajustándolos. Y bueno, para nosotros el avatar es el doctor Serge Raynaud de la Ferrier, que hace la apertura de la nueva era el 21 de marzo de 1948. Y bueno, ¿y por qué hace esa apertura en ese año? Pues yo supongo que haciendo cálculos astronómicos, matemáticos, simbólicos, iniciáticos, da con esa fecha. Sin embargo, en Francia hay una ley o una constitución que es no la puse, pero es la constitución del ciudadano, no recuerdo completo cómo se llama, pero bueno, dice, en su artículo primero, dice, los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derechos. Las diferencias sociales no pueden tener otro fundamento que la utilidad común. Y en el artículo 2 dice,
El fin de toda asociación política es el mantenimiento de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Eso es de 1700 y tantos de Francia. Entonces, el doctor de la Ferrier, yo supongo que sabía que iba a haber una reunión en París el 10 de diciembre de 1948 y era la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué las Naciones Unidas hizo esta declaración? Porque hubo una reunión precisamente de todos los dirigentes a nivel mundial y estaban impactados de lo que puede hacer el hombre, la capacidad que tiene para la destrucción. No nada más del ser humano, sino del planeta, inclusive. Entonces quedaron horrorizados con la Segunda Guerra Mundial, de lo destructivo que puede ser un arma. Y entonces vieron muy propio, pues, establecer reglas, establecer, digamos, parámetros para que no volviera a suceder otra guerra. Y precisamente el 10 de diciembre de 1948 iba a ser esta reunión, o más bien fue esa reunión. Y el doctor de la Ferrier, yo supongo que sabía esa fecha. Por lo tanto, yo me imagino que vio muy conveniente también en ese año abrir o proclamar la era del Acuario, que posiblemente pues coincidía con dos eventos que al fin y al cabo las eras o los acontecimientos tienen que ver precisamente con que el ser humano mueve los acontecimientos. Y bueno, ¿qué dice esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Decía, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y esta declaración, sus postulados, pero vean, totalmente uraniano el postulado. Razón y conciencia, derechos, dignidad, igualdad, libertad y comportamiento fraternal. Imagínense. Esta declaración enuncia por primera vez los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de todos los seres humanos. Y dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición, o sea, no discriminación. Esto pues fue lo que tenía esa declaración de 1948. Para nosotros parece que esto es muy repetitivo y lo vemos por donde quieras. Sin embargo, esto viene de esa declaración que fue hecho por la ONU. Y bueno, Urano en la astrología, vamos a ver. Esta es la carta del doctor de la Ferrier. Si ustedes observan, la casa 3 tiene que ver con la mente. La cúspide de la casa 3 del doctor de la Ferrier cae en Capricornio. Nos habla bueno, de por sí, su sol no tiene Capricornio, todos los avatares vienen por el signo de Capricornio, que es la puerta de los dioses. Y la casa 3 cae en el signo de Capricornio, nos habla de una persona práctica con espíritu científico. Pero además, todo el signo de Acuario está como signo interceptado en la casa 3. Es como si el doctor de la Ferrier manejara dos signos a la vez o su mente se impregnara con características de dos signos. Y miren, simplemente el estar Urano, que es el planeta regente de Acuario, esto da una capacidad mental de síntesis, de visualizar acontecimientos futuros, de innovación y sobre todo de conciencia, o sea, de una visión futurista. Bueno, le da a la persona una capacidad futurista para entender qué acontecimientos o cómo visualizar, por ejemplo, la era. Y por si fuera poco, está en conjunción con Mercurio. Mercurio sabemos que es la razón, la inteligencia, el análisis. Entonces, dos planetas juntos le da esa capacidad tremenda, ese tipo de mente. Y además tiene a Venus. Sabemos que
Mercurio, algunos lo exaltan en Acuario. Entonces, bueno, estas características uranianas, el avatar trae una mente con características uranianas o acuarianas. Entonces, ay, perdón. Sin él no habría progreso, estamos hablando de Urano. Mediante choques repetidos nos despierta, nos obliga a pensar y destruye bruscamente nuestras ilusiones, trastorna nuestros planes mezquinos, nuestros sistemas anticuados, nuestras convenciones estrechas y ridículas. Esa es la manifestación del planeta Urano. Nos obliga a modificar nuestros puntos de vista y renovarnos. Nos hace ser más ingeniosos. La humanidad generalmente amorfa necesita este despertador para salir de su sopor. Sin Urano, la evolución sería un mito. No habría transformación inteligente ni originalidad. Entonces, vean la necesidad de este planeta. Entonces, hay otra oleada de influencia a la que no se le dio mucha importancia y es a la que se le dio en la década de los 60, teniendo como momento importante el 4 de febrero de 1962. Yo creo que yo todavía no nacía, cuando se formó una gran conjunción de planetas en Acuario. En este estuvieron los 5 planetas de la antigüedad y ambas luminarias, o sea, Sol, Luna. Además de Urano, Neptuno y Plutón, se encontraban en Leo, Virgo y Escorpio, respectivamente. Neptuno hace cuadratura con la Luna, Sol, Venus, Mercurio y Júpiter. Pues es interesante esta carta, vean cuántos planetas en la casa 11, que es en el signo de Acuario, y vean, está Marte en Acuario, Saturno en Acuario, Luna en Acuario, Sol en Acuario, Venus en Acuario, Mercurio en Acuario, Júpiter en Acuario. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas en el signo de Acuario. Para muchos, aducen que este fue el verdadero inicio de la era, pero sabemos que intervienen otros factores, no nada más el nivel astronómico, astrológico. Pero es curiosa esta configuración, y Neptuno, que es el desarrollo espiritual, cuadrando a la mayoría de los planetas. La casa 8 tiene que ver con la transformación, transmutación o las crisis que se tienen que vivir para tener conciencia. Y bueno, la tecnología, bueno, esto ya es mera especulación en base a lo que es Urano. Tecnología avanzará sin precedentes, los viajes espaciales serían realidad. Eso quizás al final del siglo, quizás en menos. Las religiones oficiales cambiarán su forma, habrá una espiritualidad universal, donde los rollos del conocimiento serán revelados, la ciencia material irá de mano con la ciencia espiritual, y se llegará a un conocimiento mayor al que pueda conocer ahora. La búsqueda del hombre será la perfección. O sea, quiere decir que llegó en la etapa donde el hombre empiece a conocerse, empiece a cuestionarse su origen y también su futuro, hacia dónde va. Y bueno, algunas características de Piscis que contrastan con la de Acuario. La época de Piscis es época de fe, poder de la iglesia, puentes levadizos, murallas, casas con ventanas reducidas, barrotes, es más, hasta ventanas pequeñas. Conocimiento hermético para unos cuantos. Predominio de lo masculino, sistema de creencia ciega, predominio de las emociones y los instintos, Cristo crucificado, que es un mandala de dolor, de martirio y de inmolación. Y además genera una vibración el crucifijo. Y la era de Acuario, tiempo de, seguimos con la de Piscis. Tiempo de oscuridad, Kali Yuga, sistemas de gobierno totalitarios y monárquicos, división por color, credo, religión y raza, humanidad separada. Ahora, ¿cuál es el contraste con la era de Acuarios? Era de conocimiento, intelecto, razón e intuición. Yo también le pondré intuición. Poder de la ciencia y la tecnología, pero también del espíritu. Paredes de cristal transparentes, o sea, apertura a la luz. Vías de comunicación. Conocimiento abierto. Igualdad, no es igualdad, yo más bien le pondría equidad de género. Información cibernética, comunicación, satélites, predominancia de la razón, lógica e intuición.
Cristo resucitado ya no es el Cristo inmolado, es el Cristo resucitado, Cristo Rey, luminoso, irradiando vida. Tiempo de luz, era positiva, sistema de gobierno en grupo, es lo que les digo, ya no es el individuo, es el consejo, unión, cuerpo colegiado, etc. Unificación por beneficio colectivo, humanidad unida. Por otra parte, se cree que la era de Acuario trae consigo una edad de hermanamiento universal arraigada en la razón, donde será posible solucionar los problemas sociales de una forma justa y equitativa y con mayores oportunidades para la mejora intelectual y espiritual. O sea, lo que vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, es uno de los problemas que hoy en día estamos enfrentando, que es el calentamiento y la contaminación. El calentamiento global, la contaminación, los deshielos y el cambio climático. O sea, es un reto que pues ahora sí que a ver qué pasa o cómo se soluciona. O más bien nos obliga a utilizar energías limpias. Tal vez a lo mejor el petróleo en lo futuro llegue a dejar de producirse y a lo mejor se utilice más la energía solar. Tal vez estoy especulando. Ya que Acuario es un signo científico, intelectual y el planeta que lo rige, Urano, está asociado con la intuición, el sentimiento de lo irracional por encima de la razón. Y las percepciones directas del corazón y a un nivel más básico gobiernan la electricidad y la tecnología. Al parecer, un clima determinado precede el cambio de la era. En este caso debemos tener en cuenta el cambio de clima estará posible determinado por las características de Acuario y su opuesto Leo. O sea, la Tierra ahorita está en Leo. Por lo tanto, pues ahora sí que la Leo tiene que ver también con las cuestiones creativas. El regente de Leo es el Sol. Estamos conociendo unos máximos de actividad solar que son pocos habituales, los cuales están modificando el clima, del cual estábamos acostumbrados. También sería importante reseñar los cambios producidos en la atmósfera, el efecto invernadero, el ozono, etcétera. Inclusive ya hasta mandaron una sonda espacial al Sol y a ver qué determinan, a ver qué descubren o qué nuevos aportes va a ser ese acercamiento que tuvo esa nave al Sol, en los cuales el signo de Acuario tiene una importante influencia y en particular sobre el ciclo del dióxido de carbono. Y bueno, pues parece que es todo. No sé si tengan alguna pregunta, dejo de compartir. Hay una pregunta en el chat de María Vela. Dice que la exposición está muy interesante, que ha sido objetiva y clara, y la pregunta que tiene es si las eras en sus principios y finales se entremezclan. Sí, sí lo habíamos comentado. Las eras no se cortan en bloques, sino se interpenetran unas con otras. Es esto mismo. O sea, una era todavía no sale, pero ya entró la otra era. Y es lo que estamos viviendo ahorita con Piscis. Les comentaba al inicio que nos faltan 5 grados del punto vernal para que salga de Piscis. 5 grados, es más, déjenme hacer el cálculo, 5 grados, 72 años por 5 grados, nos faltan 360 años para salir de la era. Entonces, pero ya estamos en la era de Acuarios. Como les puse en la exposición, desde 1781 que fue descubierto el planeta Urano, y su primera manifestación en 1789, desde ese momento ya estaba la era manifestándose. ¿Sí? Una pregunta, profesor. Sí. Si su tercer decanato de Piscis es Marte y en Acuario estamos en la primer decanato, que es Saturno y Urano, sería interesante nos hiciera ahí una remembrancita chiquita. Pues es que todavía no lo estamos viviendo. Bueno, lo vamos a vivir por 840 años. O sea, se están traslapando, se tienen que traslapar. Mire, Saturno tiene que ver con todo lo que es funcional de acuerdo a lo probado por la experiencia. Tiene que ver, por ejemplo, con los valores tradicionales, con los valores que se han mantenido. Eso tiene que ver Saturno. O sea, Saturno es el guardián de las leyes naturales. Por ejemplo, la naturaleza de Saturno es un planeta masculino, pero su esencia es femenina, porque él protege las leyes, protege las costumbres, las tradiciones, protege todo lo que está probado
por la experiencia y es que funcional para el ser humano. Entonces, esa es la naturaleza de Saturno. Ahora, Urano, pues, es cambio, innovación, progreso, pero Saturno tiene que ver con conservar ciertas cosas que funcionan, que son funcionales todavía. O sea, no se puede decir que Saturno sea el dolor. O sea, parte sí, pues son las pruebas también, porque nosotros nos movemos en dos grandes maestros que son el placer y el dolor. Y uno de ellos es Saturno, porque su enseñanza de Saturno es a través de experiencias pues no muy agradables, pero eso obliga a que nosotros cambiemos. ¿Por qué? Porque cuando hay una experiencia fuerte, cuando hay dolor o sufrimiento ya de selección de la persona, hace cambios. Y entonces Saturno obliga precisamente a que si te estás estancando, si no estás progresando, si estás en lo mismo y ya te cansaste de lo mismo, tienes que hacer un cambio. Y ese es Urano que va a tratar de hacer algo diferente. No sé, ustedes pueden ver en su casa, a lo mejor su recámara, la misma cama, el mismo buró, los mismos muebles, y un día dicen, pues ya me fastidié, cambian cortinas, cambian el color de las cortinas, pintan su habitación, a lo mejor de otro color, mueven la cama, y ya simplemente están generando un cambio. Entonces Saturno va a regir porque es el conservador de las leyes, es el guardián tradicional de las leyes y lo que les decía, lo que está probado por la experiencia. Pero ¿y Marte entonces allí cómo funciona? Pero es de Piscis. Ahorita Piscis, todavía estamos manejando Piscis, ¿no? Sí, claro, pues es que Marte tiene que ver con la irritación, el enojo, el coraje, los conflictos, las confrontaciones, los roces. No me digan que ya estamos todos. Lo último que estamos viendo, entonces. Pues es que ustedes vean, simplemente. 300 y pico de años que lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Claro, todavía estamos en esa influencia. Estamos la influencia todavía de Marte, de Plutón, y la influencia de Saturno y de Urano. Son 4 mezclas de 4 planetas. Entonces, sacar una síntesis no está tan fácil, sacar esa síntesis de 4 planetas. Ustedes observen, por ejemplo, el año pasado, qué cantidad de incendios no hubo, de bosques en California, en México, en no sé en qué partes creo que en California. ¿Cuántos incendios? Ese es Marte. La cantidad de incendios, la cantidad de actos terroristas, ese es Plutón. Todavía los actos terroristas, el narcotráfico, todas las matanzas por narcotráfico, todo eso es Plutón y lo estamos viviendo. Sí. No digamos que ya estamos en una era de que pura paz y pura fraternidad y que amo a mi enemigo, pues no, yo creo que vamos en esa dirección, pero no creo que lo estemos viviendo al 100%, ¿verdad? Ok, profesor, muchas gracias. No, al contrario, Fabián creo que está pidiendo la palabra. Sí, gracias. Una preguntita. En un momento Cecilio nombró al tibetano que entiendo yo, aunque no soy conocedor del asunto, entiendo yo que él era con quien Alice Bailey hablaba, o algo así, o canalizaba, o algo así. La pregunta es a lo que se refería ahí Cecilio, era exactamente qué en relación a la era de Acuario y si Alice Bailey habló de eso específicamente en algún libro o en dónde. Sí, miren, el tibetano nunca escribió, pero transmitió su conocimiento a través de varios personajes. 2 de ellos, pues, Madame Blavatsky y Alice Bailey. Entonces, Alice Bailey tiene cantidad de libros, desde los 7 rayos, desde iniciación humana y solar. Yo leí eso, pero no recuerdo ni qué libro, porque he ido de varios del tibetano, pero no recuerdo esta cita de las dificultades para que la era siga avanzando como debe de avanzar. Ya. Sí, los problemas, pero sí, toda esa manifestación es del tibetano, pero el tibetano nunca escribió, o lo hizo indirectamente a través de... Hay otro personaje, pero no recuerdo su nombre. Ok, otra preguntita al respecto. Alice Bailey, o a propósito de Alice Bailey, ella tuvo un amigo que fue astrólogo, porque pues ella también fue astróloga hasta donde yo entiendo. La pregunta es, yo entiendo, o más bien alguna vez vi
que Alice Bailey lo invita a escribir en el editorial en el que ella misma fundó y publicó, y pues que además ella era, digamos, una de las pioneras de hablar o al hablar respecto de los términos nueva era. Sin embargo, de ella no sé, pero de él en algún momento me enteré que él había dado una fecha específica es para el inicio de la era de Acuario. Claro, yo entiendo que para el RedGFU pues no es esa la fecha, pero para el caso de este amigo de Alice Bailey, que se llamó Dane Rudyard, que fue astrólogo, él publica que apenas iría a empezar acaso a partir del 2062. Entonces la pregunta es, ¿por qué en otros astrólogos, digamos, hay otras opiniones al respecto? ¿Eso tiene que ver con distintas interpretaciones o hacen otro tipo de mediciones o qué cambia, digamos, en la astrología de ellos para llegar a otras fechas que aparentemente son bien específicas? En el caso de él es 2062. ¿Qué cambia detrás para llegar a eso? O si eso es especulación o por qué esas diferencias. Es que cada quien parece ser que tienen diferentes bases. Por ejemplo, a Krishnamurti, la Sociedad Sí, Teosófica lo nombran el avatar de la era. Y cosa sin que él embargo, rechaza. él rechaza, exactamente lo rechaza y dice, no, yo no soy el avatar. Exacto, Y no quiere ser el avatar, dice, yo mi exacto. misión es otra. Y bueno, pues lo proponen, pero lo propuso la Sociedad Teosófica. Sí, Y así hay otras agrupaciones que pues proponen sus avatares. Y realmente yo desconozco realmente cuáles sean su base. Lo que sí estoy muy convencido de la base que tiene el doctor de la Ferrier, precisamente por precesión equinoccial y por el acontecimiento importante de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces empata muy bien con una necesidad humana, con una necesidad de no repetir el holocausto que se originó en la Segunda Guerra Mundial. Para mí me queda muy claro eso, y la era atómica, que para muchos es el inicio precisamente de la era de Acuarios, la detonación de la bomba atómica. Entonces está muy cercano a 1948 y sí, sí. coincide a nivel científico como una nueva era, o sea, la era nuclear. O Para sea, mí, pero entonces sí, dicho así, está más asociado a todo lo que nos habló ahorita Cecilio de acontecimientos históricos, tecnológicos, científicos, etcétera, etcétera, y no tanto asociado, digamos, a mediciones astrológicas o astronómicas. ¿No, no está tan asociado a eso? yo creo que sí, porque el doctor de la Ferrier es pues era astrólogo y además era presidente de de la sociedad científica. Entonces, Sí, pues no era cualquier personaje, realmente tenía conocimiento, tenía bases y sobre todo las bases esotéricas. O sea, las bases esotéricas pues muchas veces tienen claves precisamente para determinar quiénes son los avatares y quiénes y cuándo debe iniciar una era. Porque yo me he preguntado muchas, bueno, ¿qué observan en el cielo? ¿Cómo el doctor de la Ferrier trae sí, la astrología y el yoga en 1948? Nada más ubíquense en 1948. sí, hace Simplemente mucho. con esa vestimenta, es el cabello largo. En Nueva York, por ejemplo, hay periódicos que le llamaban el Barbarroja vegetariano. Entonces, y yo me imagino que recibió muchas más burlas, porque en esa época pues no era muy común. Hoy en día parece que es muy común ver mucha gente vegetariana, ver mucha gente haciendo yoga, pero en ese entonces era rarísimo y la propuesta decían, pues a lo mejor se equivocaron, ¿no? O de dónde lo sacó que el yoga, de dónde sacó que el yoga, la medicina tradicional o la medicina cuántica o la medicina alternativa, todo eso. O sea, no tengo ni idea de cómo pudo visualizar todo eso. Y sin embargo, hoy es tan común y lo estamos viviendo y decimos, fue muy acertado lo que ellos propusieron en ese tiempo. Ah, ok. Entonces, sí debe tener bases astrológicas. Tanto él como el hermano mayor, esos fueron estudiosos de los movimientos celestes. Entonces, yo no llego a ese nivel, yo creo que ni al mínimo, para entender toda esa simbología que hay. Más aparte, la tradición iniciática, que también tiene sus claves. Sí, claro. Ok, entiendo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias.
Ok. Si alguien Adelante, tiene Jonathan. alguna otra pregunta, abra su micrófono, adelante. Y si no, ¿Alguien Fernando o Francisco, si quieren más? opinar, aportar algo. Pues felicitarte, Cecilio, porque estuvo muy bien tu plática, muy interesante. Y bueno, recuerden que Urano era rebelde porque en la mitología le tocó que fue ser el primer dios del Olimpo, el dios de dioses. Creó estirpes monstruosas y otras no tan monstruosas, otras más bellas, ¿no? Casado con su madre Gea. Ahí ya nos está diciendo que algo raro está casarse con su madre, ¿ven? Y procrear hijos que no salieron muy bien, y la mayoría, y otros sí. Pero como había una profecía que decía que unos hijos los iba a destronar, él se rebeló ante esa, este, es como dije, esa profecía. Entonces encerraba a sus hijos en el Tártaro, lugar oscuro y de castigo. Entonces Urano es cruel y es rebelde, ¿ven? Y va contra lo establecido, porque lo establecido es que el hijo iba a destronar. Por eso Urano en cada casa, pues hay una rebeldía hacia lo que ofrece la casa, ¿no? Pero por el lado armónico, pues trae toda la originalidad, pues fue el primero, y toda la creatividad, pues fue muy creativo, y pues iba delante de todos. Entonces es interesantísimo esto. Tiene su parte armónica, tiene su parte inarmónica, como todas las características de todos los signos, de todos los planetas. Entonces, este tema es inagotable de las dos eras. Y bueno, pues lo estamos viendo, todo lo que se ha descubierto a partir del 45 es increíble, ¿no? Yo recuerdo que en la primaria nos dieron, no, en la secundaria, en los años 60, 63, algo así, llegaron unos japoneses a la escuela a darnos una conferencia y nos enseñaron los transistores. Y entonces eran unas cucarachitas que tenían muchas patas y que, y que hacían funcionar los radios sin bulbos. Y un radio así chiquitito, ¿no? Todos estábamos sorprendidos. Y después ese radio chiquitito lo conectaron a un altoparlante con una mezcladora y todo, y oíamos la música por toda la escuela, y de un radio tan chiquitito estábamos tan sorprendidos, ¿no? Y bueno, y ahora, ¡puf! La tecnología ha avanzado, los sectores desaparecieron, los microchips, bueno, y todavía lo que nos falta por ver, ¿eh? Ya hemos perdido la capacidad de asombro, es increíble en esta era, ¿no? Entonces, bueno, pues para no abundar más, porque ya Cecilio dijo todo, bueno, todavía falta mucho que ver de Urano, ¿verdad? Y cada vez más sorprendidos. Yo estoy experimentando por Revolución Solar Urano en la casa 12, y cada cosa que me pasa, problemas con la tecnología, mucho estrés, y luego enojo contra las cosas que veo que no están bien dentro de la misma GFU, y bueno, ¿por qué me enojo tanto? Pues tengo Urano en la casa 12, entonces muy interesante, Urano en cada signo en cada casa. Pues observemos todo, observemos, no perdamos detalle, como decía el maestro Estrada, y vamos a aprender mucho más. Yo les recomiendo a todos que hagan cartas de sus amigos, de sus hijos, de todos, y cuando estemos en una conferencia de estas, traigan sus cartas, estén viendo y comparando lo que dice el profesor con lo que estamos viendo en las cartas, ¿eh? Bueno, por último, les recuerdo a todos que si todos son miembros de esta escuela, pues qué bueno, y si no son miembros y llegaron por invitación, déjenos ahí en el chat su nombre, su número de celular y el lugar donde viven,
para que nosotros incluyamos. Es gratuita la inscripción a esta escuela y siempre estaremos dando temas sencillos, muy interesantes y básicos, y van a ver qué maravilla aprender. Esta escuela tiene más de 100 alumnos, aunque asiste la mitad, otros más lo ven en el video, o aunque no estén en la escuela, pues les llega los videos porque se mandan a todos lados. Y por último, el simposio de cosmobiología en Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo próximos de la próxima Semana Santa, que va a ser en Durango. Ya anda por ahí circulando el cartel, lo vamos a seguir enviando, y asistan. Es un evento presencial, y entonces van a ver qué maravilla. Es un simposio puro estudiante de astrología o cosmobiología, los profesores que llegan muy preparados, las conferencias, los gurús. Probablemente tengamos a 2 gurús ahí, Guillermo Granados, que está confirmado, y el honorable Juan Sánchez, que esperemos que vaya, y va a estar bueno. Y Durango es una ciudad preciosa, no hace frío en Semana Santa, hay un clima precioso. Vayamos allá, vayamos, aparten su lugar y van a ver qué maravilla es. Todo lo que se vive emocionalmente, el conocimiento, todo. Bueno, pues es lo que yo tengo que decir, y de nuevo agradezco a Cecilio tanta información que tienes, cómo recaudas información y investigas. Te felicito mucho. Gracias. Adelante, Francisco Cárdenas. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Cecilio. Muy interesante. La verdad que mucha información, y lo bueno es que vamos a poder continuar con esto, porque el día de hoy estuvimos hablando de lo que era la era de Piscis y la era de Acuarios, y Cecilio lo enfocó muy bien y explicó eso perfectamente de cómo se traslapa, ¿no? Y la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es el legado astrológico del maestro Severino de la Ferrier, que lo mencionó Cecilio varias veces. Entonces vamos a profundizar más sobre el tema. Y bueno, pues esperamos la presencia de todos. La próxima semana ya estaremos sacando el cartelón con todos los profesores de cosmología que va a participar en el simposio, y una breve reseña de cada profesor, y trataremos de poner una breve reseña de cada curso, por si ustedes pues ya tienen cierta experiencia y quieren avanzar un poco más. A nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología les agradecemos su presencia. Muchas gracias, que pasen buenas tardes o buenas noches. Un abrazo a todos. Cerramos con saludo de Pax y hasta luego. Que descansen. Gracias, Cecilio. Gracias, Fernando. Gracias, Yolanda. Gracias, Pati. Gracias a todos los profesores del colegio. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, maestros.